Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a su canal de Castellano y Literatura del profesor Jorge Orlando Ramos Guerrero, donde compartimos orientaciones para leer y escribir correctamente. Tengamos siempre presente las siguientes recomendaciones. Presta mucha atención a todo lo que explicamos en este videoclip. No te distraigas bajo ninguna circunstancia. Confía siempre en tus capacidades intelectuales. Tu mente es capaz de resolver cualquier cantidad de dificultades y de aprender sin ningún problema cualquier tema. Confía en ti. Toma nota. No olvides que al escribir con tu propia mano aquellas ideas que te parezcan más importantes, tu cerebro las va a recordar con mayor facilidad. Y por favor, practica constantemente para que te vuelvas un experto, tanto en tus habilidades lectoras como escritoras. En esta oportunidad vamos a compartir algo sobre la crónica. Observemos esta imagen. Miramos aquí un calendario de este año en el cual podemos mirar el paso de cada uno de los meses. Esto tiene relación con la crónica. El propósito entonces de este pequeño videoclip será identificar las características, las clases, la estructura y la finalidad de la crónica. Para poder identificar y recordar con mayor facilidad qué es una crónica, vamos a aprender primero qué es Cronos. Como podemos observar en esta imagen, miramos un pequeño reloj, el cual es un dispositivo, un aparato que nos sirve para medir el paso del tiempo. Cronos es una palabrita de origen griego que se utiliza precisamente para referirse a ese paso del tiempo. Se utiliza hoy en día como prefijo en muchas otras palabras de lengua castellana, como por ejemplo cronología, que es una palabra que nos habla de diferentes etapas de una historia. Cronómetro, el cual es un dispositivo que sirve para medir un lapso. Y cronograma, el cual es una mezcla de tiempo, es decir, en un tiempo determinado, nosotros organizamos una serie de actividades y las representamos gráficamente, por eso se llama cronograma. En un calendario nosotros podemos organizar el cronograma de trabajo, por ejemplo, escolar de un periodo. Miren aquí la importancia de reconocer primero que todo el origen de la palabra crónica, pues viene de la palabra cronos y hace referencia a todo aquello que tenga que ver con el tiempo. ¿Qué es entonces la crónica? Como ya lo hemos dicho, tiene mucha relación con el paso del tiempo. Como estamos hablando de textos, en este caso, la crónica es un relato que cuenta en orden cronológico, de ahí su nombre, es decir, siguiendo la secuencia temporal de los hechos y a la vez el autor presenta sus opiniones. Esto quiere decir que la crónica es una mezcla de texto narrativo y texto argumentativo y se trata siempre en ella un acontecimiento real. A diferencia de otros textos narrativos en los cuales los personajes, los hechos, los ambientes pueden ser imaginarios, en la crónica siempre se van a contar hechos reales. Y algo muy importante es que se tiene que hacer un uso correcto de los marcadores temporales. ¿Qué son entonces esos marcadores temporales? Como su nombre lo indica, son palabras o frases que marcan el paso del tiempo y que en el texto nos van a permitir identificar cuándo suceden los hechos. Puede ser el día, la hora, el año, la semana, la estación, el mes, la época, ¿sí? Siempre que yo encuentre una frase que me permita identificar el momento, el cuándo, el tiempo en el que sucede un hecho, entonces será un marcador temporal. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Esa mañana, ayer, la semana pasada, el año pasado, a la hora de, en fin, hay muchos marcadores temporales que nos permiten identificar cuándo sucede el hecho. Tenemos dos clases de marcadores temporales que es bueno reconocer y están presentes en los distintos textos, en especial en las crónicas.
El primer grupo hace parte de los marcadores temporales que se refieren al tiempo pasado, es decir, al pretérito. Y son frases como ayer, la semana pasada, hace 2 años, cuando vivía en Madrid, en 1987, por ejemplo, yo puedo mencionar cualquier año, esa vez o aquella vez, o érase una vez también. Miren que son expresiones indefinidas, ¿no es cierto? No se sabe exactamente cuándo, salvo cuando yo marco la fecha o el día exactamente. Aquel día, o esa Navidad, o la Navidad pasada, o el otro día, o la semana anterior, o también puedo nombrar el mes, en febrero, en enero, en marzo, en diciembre, en fin, cualquier palabra que me sirva a mí para identificar que la historia se está contando en tiempo pasado es un marcador temporal del tiempo pasado. Sin embargo, también tenemos en algunos textos palabras que nos hablan del tiempo presente, que los hechos están sucediendo en el momento o que yo los puedo hacer en el momento. Esos marcadores de tiempo presente son estos. Por ejemplo, una vez a la semana, por las tardes, a veces, casi nunca, una vez al año, siempre que puedo, todos los meses, todos los días, nunca, ahora, los lunes, por las mañanas, en fin. Estos son algunos ejemplos que nos pueden ubicar el momento presente en el que están sucediendo los hechos. Ojo entonces, los de pasado, tenemos estos de acá, y los de tiempo presente, tenemos estos de acá. Los dos van a servir para identificar el tiempo, el cuándo, el momento en el que suceden los hechos y se deben utilizar adecuadamente para enlazar, para contar, para organizar la cronología, es decir, el desarrollo de los hechos en el tiempo en la crónica. ¿Cuál es el propósito entonces de esta crónica? Con todo lo que hemos trabajado, es fácil deducir que el propósito de la crónica es contar o narrar o relatar hechos reales. Y puede resaltar bien sea un personaje, yo puedo hacer una crónica sobre un personaje importante de mi región o un acontecimiento importante. Yo puedo hacer una crónica cuyo hecho central sea algo importante que sucedió en mi región, ¿cierto? En mi país, en mi corregimiento, etcétera, en mi lugar de origen. Entonces, yo puedo centrarme bien sea en el personaje o bien sea en el hecho, siempre y cuando ese hecho sea de interés común para la mayoría. Y vuelve y juega en orden cronológico, es decir, siguiendo la linealidad del tiempo, desde el pasado hasta el presente. Algo muy importante es que en la crónica el autor también puede argumentar, puede dar su opinión sobre los hechos o los acontecimientos que cuenta. ¿Qué partes entonces o qué estructura tiene la crónica? No se olviden que vamos a marcar historias en el tiempo, historias reales. Las partes entonces de la crónica son un título, es una frase o una palabra corta relacionada con la crónica, relacionada con el hecho o el personaje principal de su crónica. Tiene un antetítulo, es decir, una anticipación a lo que se va a encontrar en esa crónica. Como hemos dicho que aquí el autor puede poner sus reflexiones, por lo general el antetítulo es una breve reflexión del tema central que va a tratar en su crónica. Por ejemplo, si su crónica va a ser sobre una mascota, entonces sobre el cuidado de la mascota, entonces ese antetítulo hará referencia a ese cuidado de la mascota. Si la crónica es, por ejemplo, sobre el deporte, entonces en su antetítulo el autor deberá hacer alguna reflexión sobre el deporte. Luego tomamos las partes del texto narrativo y las complementamos con nuestras opiniones como autores de la crónica y vamos a encontrar lo siguiente. En la primera parte de la crónica vamos a encontrar lo que se llama el inicio o la presentación o la introducción a nuestra crónica. Aquí vamos a plantear o vamos a dejar claro dónde empieza la historia, cuándo empieza la historia y de quién o quiénes se va a tratar la historia. Y debemos hacer la descripción de los personajes y los lugares.
Y no se olviden, siempre marcando con los marcadores temporales los momentos en que sucede, en que inicia esta historia. Por eso se llama inicio. Luego viene el nudo, desarrollo o cuerpo de la crónica. Aquí tenemos que marcar un hecho importantísimo, un hecho problemático, una situación difícil que ha enfrentado bien sea el personaje del que se trata nuestra crónica o que tenga que ver con el hecho, ¿no es cierto? Con el acontecimiento que estemos contando. Recuerde que debe ser real. Y como también tiene parte de la argumentación, entonces aquí el autor puede dar a conocer sus emociones, sus preocupaciones, sus sentimientos y sus opiniones sobre la situación, problema que están viviendo los personajes. Y no olviden siempre tener en cuenta los marcadores temporales para indicar los momentos exactos en que sucede cada uno de los hechos que usted cuenta en su crónica. Por último viene el cierre, desenlace o final. Aquí entonces se presenta ya la resolución de ese conflicto. Aquí ya en este desenlace o final utilizamos los marcadores temporales de tiempo presente. Mire, en el inicio y en el nudo utilizamos los de tiempo pasado y en el cierre ya utilizamos los de tiempo presente porque vamos a dejar claro que la crónica empezó hace mucho tiempo, se desarrolló hace mucho tiempo y continúa en el presente. Entonces aquí tomamos el título, tomamos ese antetítulo, tomamos uno de los hechos más importantes que hemos tratado en nuestra crónica, una de las opiniones más importantes que dimos en nuestra crónica y hacemos un cierre. Siempre tiene que estar relacionado con todo lo anterior y dejar claro que ese cierre se está presentando en tiempo presente. Y por eso aquí utilizamos los marcadores temporales que habíamos trabajado hace un momentico relacionados con lo que sucede en tiempo presente. También hay distintos tipos o clases de crónica, dependiendo entonces del hecho, de la situación o del personaje en que se centre la crónica, vamos a encontrar algunos tipos. La crónica informativa. Esta tiene que ver mucho con el periodismo. Aparece en los periódicos, bien sea digitales o a veces en la radio, en la televisión, y se centra más que todo en la información de un hecho importante sin tener en cuenta demasiado la opinión. Pueden haber algunas opiniones, pero pocas sobre ese hecho. Es más de carácter informativo. Una crónica de viaje. Aquí el autor presenta hechos relacionados con un viaje, con una experiencia, por ejemplo, una crónica de vacaciones. Entonces se puede señalar lugares, se puede señalar hechos, acontecimientos, siempre siguiendo una línea temporal. La crónica de opinión. A diferencia de la crónica informativa, esta sí está centrada en narrar algunos hechos, pero la mayor importancia, el mayor propósito de esta crónica sí sería entonces dar a conocer la opinión de su autor sobre ese hecho real que está contando en su historia. La crónica deportiva tiene mucha relación con la opinión y con la informativa, sino que en este caso va a contar algún hecho deportivo, puede ser un partido de fútbol, la crónica sobre un deportista famoso, en fin, algo que tenga que ver con los deportes. Y ahí se resaltará también en forma lineal, siguiendo los acontecimientos en el tiempo, lo que tenga que ver con ese hecho o ese personaje deportivo. También es muy común y la hemos visto nosotros en muchos noticieros, en muchas revistas de pronto y en los periódicos donde se hace alusión a la historia de un deportista, entonces lo que se conoce como crónica deportiva. Y por último tenemos la crónica local, que si bien puede estar relacionada con la crónica informativa, con la crónica de opinión o con la crónica deportiva, en este caso se trata de algo que sucede en nuestro entorno, en nuestra comunidad, ¿sí? Más pequeña. Entonces, recuerden que todas estas crónicas deben narrar o contar hechos reales que suceden en un contexto real donde el autor va dando sus opiniones argumentadas sobre ese hecho y siguiendo la línea temporal. Muchas gracias entonces, espero que este videito les haya servido para comprender
qué es la crónica y cuáles son sus características y sus propósitos.